La memoria, posibilidad y capacidad de recordar o olvidar ciertas cosas sucedidas en un lapso de la vida en cada uno de nosotros. Momentos alegres, tristes, desagradables y hermosos se retienen gracias a la memoria. El 1 de septiembre de 1986, en este mismo sitio de la entonces denominada Escuela Anexa La Normal, ocurrió un infortunado suceso que perdura en la memoria de muchas personas: el asesinato del senador de la República, Pedronel Jiménez Obando. Pedronel Jiménez Obando nació en Bogotá el 14 de marzo de 1950. Los elementos esenciales para su formación política fueron el contexto social y de cambio que lo rodeaba, una capacidad intelectual asombrosa, y su padre, don Pedronel Jiménez Restrepo, abogado, parlamentario y profundamente gaitanista. Mi padre era un liberal de izquierda, ¿sí? En mi casa pues existía el libre examen y se discutía sobre ideas y diferentes cosas. Él, yo creo que ya desde los 14 años empezó a ubicar más hacia la izquierda. En un ambiente, podríamos decir, intelectual, con buena biblioteca y otra serie de cosas, ¿no? Entra a la universidad más o menos en 1968. En 1968 a nivel universitario en Bogotá, en el país, fue bastante movido. Era como una caja de resonancia también de lo que estaba sucediendo en el 68 en París, el de Combegdi y toda esta rebeldía. Aquí tuvo sus repercusiones y también influenciados por Cuba en el 59, ¿no es cierto? Hay una serie de cosas que, dada su direccionamiento de Pedronel hacia lo social, pues hizo énfasis y tuvo una evolución política relativamente temprana en este sentido. En el año 1971, las universidades se reunieron y conformaron la famosa UNEU, Unión Nacional de Estudiantes Universitarios. Pedronel en ese entonces fue elegido miembro de la Junta de la UNEU y a raíz de esto su actividad política empezó en la universidad y luego se fue extendiendo al resto de universidades. En la Universidad Externado, donde culminó sus estudios de Derecho, conoció a Gladys Fandiño, quien también es abogada. Nosotros ingresamos a estudiar al Externado de Derecho el primer año y allí nos conocimos. El día que me robaron un libro, ese día pues le conté a él, mi compañero, y le dije, me acaban de robar tal libro. Y entonces así empezamos nuestra amistad. Fuimos novios durante toda la carrera y después de haber terminado contrajimos matrimonio. Los primeros años de esta pareja transcurrieron entre esfuerzos y sacrificios. En 1975 nace Claudia Patricia, adoración de la nueva familia y embeleco de Pedronel. Mi papá fue un papá muy consentidor, era un papá muy protector, supremamente protector. Él no admitía que yo sufriera por cualquier motivo, por un mínimo que fuera. Él era un hombre supremamente alcahueta. Tan es así que mi papá llegaba a la casa, imagínate que llegaba a la casa, llegaba con 4 o 5 videos, películas, en esa época eran Betamax, y llegaba mi papá a la casa con 4 o 5 películas de video y con carne en cantidades. Mi mamá tenía que irse para la cocina a hacernos carne todo el día, y ese día la niña no se paraba de la cama, la niña no iba al colegio, la niña no nada, ahí acostada únicamente llamando a mi mamá para que nos llevara comida y de todo, y no, yo estaba con él y era otro mundo. Cada vez más cobraba relevancia la presencia de Pedronel Jiménez Obando en el ámbito político regional, primero como jurista penal militar, luego fue personero de Villavicencio, diputado de la Asamblea y activista en defensa del pueblo. Jiménez Obando empleaba su gran oratoria para generar acalorados debates políticos. Si tú quieres darle una función social a la propiedad, ¿sí? Si los están mirando desde ese punto de vista, si quieres que
llamemos la redistribución del ingreso, llegue a quienes verdaderamente deben llegar, vas a encontrar muchos enemigos, a nivel terrateniente, a nivel de gente que tiene predios totalmente inexplotados, ¿sí? Habiendo tanta gente con necesidades. Y si vas a encontrar a nivel del Estado lo que es la redistribución del ingreso, cuando tú tienes sensibilidad social, cuando eres un político integral, estás pensando en que te debes a la gente, te debes a un progreso, no a tus negocios particulares. Creo que cuando estaba naciendo el barrio Las Américas, una vez teníamos que cuidarlo porque lo querían sacar la gente de ahí. Yo tenía como unos 5 o 6 años, si mal no estoy, y él estaba luchando por los derechos de esa gente, que no era una invasión, que realmente era su terreno, su única posibilidad de tener una casa. Entonces, pues que no era justo que lo sacaran, y estábamos cuidando el terreno para que no los fueran a sacar a ellos, porque nosotros no teníamos ni siquiera velas en ese entierro. Y nos tocó dormir en un cambuche, con palo en mano y todo, por si llegaban por detrás a sacarnos o a hacernos alguna cosa. Y él era así, él era muy sencillo, él tomaba todo muy personal, se apropiaba tanto de las situaciones que se le involucraba a él y nos involucraba a todos. Cuando salió electo senador, es que ni él mismo lo podía creer, es que eso no estaba en las cuentas de que él ganara la senaduría, eso no estaba en cuentas. Él fue el primer sorprendido cuando llegaron, por ejemplo, los resultados de Arauca. Él no podía creer que en Arauca le hubiese ganado al doctor Narciso Matus. La victoria en el Senado se logró en alianza con movimientos políticos de tendencia liberal. Betty Camacho de Rangel participó en esta propuesta. Así como crecían las posibilidades políticas para Pedronel, igualmente aumentaban sus riesgos. El comienzo de una serie de asesinatos al partido Unión Patriótica, señalado por sus detractores como el brazo desarmado de las FARC, generó preocupación entre los familiares del senador Jiménez Obando. Todos empezamos a saber que él estaba siendo amenazado. A la casa de doña Isabel, la mamá en Bogotá, llegaron flores, llegaron sufragios. Siempre le dije a Pedronel que se cuidara, que pidiera escolta. Pedronel me dijo, yo no quiero pedir escolta. Nadie tiene que entregar su vida por estarme cuidando a mí. Yo soy el que debo responder por lo que yo pienso y por lo que yo quiero. Y por más de que se le decía que se cuidara, que mire, decía, no, yo me metí en esto y debo responderle a mi gente. El 1 de septiembre de 1986 sucedió algo que dividió en dos la historia de la familia Jiménez Fandiño. Entonces él llegó a recogerme al colegio, yo lo estaba esperando y obviamente estaba muy contenta porque hace bastantes días no lo veía. Y él se bajó del carro en el que iba, entró al colegio a buscarme al salón y pues lo típico, pues hace tanto tiempo que no nos veíamos, yo salí corriendo, el saludo, el abrazo, el beso y ya, me dijo, bueno, vamos a almorzar. Cuando salimos del colegio, él había dejado el carro frente a la puerta de la entrada principal del colegio. Cuando salimos del colegio, fuimos a subirnos al carro, pero la puerta del pasajero de mano derecha trasera estaba dañada. Entonces, para que yo me pudiera subir, él tenía que meter el brazo dentro del carro y abrir la puerta. En el momento que él me tenía de la mano y él se estiró a abrir la puerta, hubo un sonido muy fuerte, varios sonidos fuertes. Y pues en medio del sonido y de todo, pues yo no podía entender qué estaba pasando. Cuando yo volteé a preguntarle qué era ese sonido, él se desgonzó y cayó de rodillas al lado mío. Cuando él cayó de rodillas y se reclinó hacia atrás, pues ahí fue cuando yo entendí qué era lo que estaba pasando. Él cayó y pues los médicos dicen que la muerte de él fue instantánea, que los disparos fueron directo a la cabeza y los proyectiles eran dun y que no había posibilidad de que él hubiera podido sobrevivir un tiempo más. Pienso yo que por eso los reflejos post-mortem o algo así, yo vi que él se movió y yo empecé a gritar que me ayudaran con mi papá que estaba vivo y a tratar de levantarlo. Cuando yo empecé a gritar eso, el sicario se devolvió, se arrodilló al lado de él y le disparó en la sien.
El revuelo nacional por la noticia fue impresionante. Un día antes habían asesinado al representante por la UP, Leonardo Posada, y ahora era un senador de la República el inmolado. La Unión Patriótica exigía justicia y garantías. Los partidos tradicionales y el gobierno nacional reclamaban mesura, al tiempo que esperaban que el acuerdo de paz entre la guerrilla y el recién posesionado Virgilio Barco no se rompiera. La prensa recogía testimonios y señalamientos que de todos lados provenían para sus titulares. Mientras esto sucedía, la tragedia no había terminado para la viuda y su hija. Tan solo se tornaba más difícil. Toca tenerla un año en Bogotá. Ella empieza a estudiar en Bogotá, yo subía los viernes, me venía los domingos, hasta que el psicólogo donde estudiaba Claudia me llama y me dice, mira, o te vienes para Bogotá o te la llevas para Villavicencio. Yo le digo, ¿pero por qué? Me dice, porque yo estaba charlando con ella y ella siente que de un momento a otro perdió a su papá porque lo mataron y también perdió a su mamá porque la vino a dejar acá. Durante estos 20 años, para Claudia y para Gladys, la vida ha continuado, sin el apoyo principal de su amado padre y esposo, pero también sin la respuesta de un Estado y tampoco la de su partido. Y aquí es donde yo veo lo injusto, porque he descubierto, por ejemplo, que los huérfanos de Lara Bonilla, del doctor Luis Carlos Galán, habiendo fallecido jóvenes como fallecieron la mayoría, sin haber tenido tiempo de cotizar para una pensión, por decretos presidenciales fueron pensionados. Y se les brindaron becas para estudiar no solo en el país, sino en el exterior. Nuestros huérfanos no han recibido absolutamente nada. El olvido. ¿Qué es lo que ahorita está pasando? Todos esos muertos están también en el olvido, porque por ellos no se ha hecho nada. No ha habido justicia. No ha habido absolutamente nada. Yo digo que en medio de todo yo tuve una suerte enorme y fue haber tenido la mamá que me tocó. Una mujer profesional, una mujer trabajadora, echada para adelante, sacrificada por sus hijos. Si a mí no me hubiera tocado la mamá que me tocó, hubiera caído en el total olvido y en la absoluta pobreza como le tocaron a todos los hijos de los compañeros de mi papá. En menos de 6 años, más de 3.500 seres humanos fueron torturados y masacrados de manera selectiva en todo el territorio nacional por fuerzas oscuras que hasta el día de hoy no han sido hallados. Un hecho sin precedentes en el mundo, una página negra en la historia de Colombia y un nuevo término, genocidio político. Porque hasta ese momento el genocidio político no estaba tipificado internacionalmente, mucho menos en el país. Como la demanda es admitida por genocidio político, nuestro gobierno, representado en ese entonces, si no estoy mal, por el doctor Samper, le dice a la Comisión Interamericana, no, pero ¿cómo nos van a condenar por un delito que no está tipificado? Entonces la comisión le contesta, sí, ese delito no está tipificado, pero en Colombia se dio. Entonces no hablemos de genocidio político, sino hablemos de exterminio político. El exterminio de la Unión Patriótica, ¿sí? No viene de, prácticamente yo no lo veo que haya salido de los mismos políticos regionales, eso es como una campaña a un nivel mucho más alto, ¿sí? Coge tal envergadura la Unión Patriótica que ahí están metidos hasta organismos internacionales y hablan del baile rojo. Yo no sé si usted, que se supo que era una campaña establecida para exterminar este grupo político. Dicen que la memoria es dignidad y que un pueblo está destinado a cometer los mismos errores si no recurre a su memoria. Entonces sea pues este el momento para recordar nuestros muertos, los que cayeron, aquellos a quienes la cobardía y la codicia solo pudieron frenarlos en su búsqueda de justicia a través de las balas. Aquí en el Meta, los primeros 20 años los cumple Pedro Nel hoy 1 de septiembre, y aquí empiezan los 20 años de todos, concejales, diputados, alcaldes, congresistas. Pues usted ahí tiene la muestra, sí, mejor dicho, los resultados hablan por sí solos. ¿Cuántos hay condenados por esta situación? En este momento, por ejemplo, crímenes recientes de narcos
mamparas se están esclareciendo. Pero parece que ese tipo de personas como que pesaran más para que se resuelva qué pasó con ellos que personas que sencillamente estaban haciendo uso de la democracia. Yo creo que hablar de perdón y olvido es muy sencillo cuando uno no está involucrado. Pedirme a mí o a cualquiera de los hijos o familiares de víctimas que perdonemos es muy difícil. A manera personal yo no lo haría. Yo quiero justicia, sí quiero justicia por darle una tranquilidad a mi espíritu y porque mi papá esté tranquilo donde quiera que esté. Solo la memoria permite que podamos levantarnos día a día con la frente en alto, sabiendo que seres como Pedronel Jiménez Obando entregaron su vida para demostrarnos que la libertad e igualdad son un derecho adquirido y no un privilegio para pocos. Oh, ¿qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anda en las cabezas y anda en las bocas, que va encendiendo velas por callejones, lo dicen en voz alta en los bodegones, gritan en el mercado, está con certeza en la naturaleza. ¿Será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño? Oh, ¿qué será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados?